Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos que se van conectando, nuestra hermana Giovanni, nuestra hermana Katy de Hernández, nuestra hermana Silvia Erazo. Dios les bendiga a todos los hermanos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo, hermanos, sea en cada uno de sus corazones, hermanos. La honra y la gloria sea para el Señor. Un saludo muy especial para todos los hermanos de la Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica en Cristo Jesús, acá en la filial Sitio del Niño, ¿verdad? Dios bendiga a todos los hermanos, nuestra hermana Catherine, nuestro hermano Giovanni, nuestra hermana Silvia, gloria a Dios, todos los hermanos que poco a poco se van agregando, hermanos. Dios me les bendiga de una manera muy especial. Dios bendiga a nuestro hermano Giovanni Estrada allá en Soyapango, nuestra hermana Beatriz. Dios bendiga a todos los hermanos de la filial de Soyapango. Así también un saludo para toda la iglesia en general, a nivel nacional, nuestros hermanos de la zona occidente, nuestros hermanos de la zona centro, zona sur, zona oriente. Dios les bendiga en grande manera, ¿verdad? A todos les mandamos un saludo muy cariñoso a todos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra hermana Lucy Alvarado, Dios bendiga a nuestra hermana Berta, ¿verdad? Y mi hermana Ofelia, nuestra hermana Tere Alvarado, toda la familia, les mandamos un saludo en el nombre poderoso del Señor. Así Dios bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan de allá de Estados Unidos, nuestros hermanos en Bowling Green, Kentucky, nuestros hermanos en Tennessee, en Houston, Texas, en Irving, Texas, nuestros hermanos de Maryland, nuestros hermanos de Nueva York. Bendito sea Dios, todos los hermanos de nuestros hermanos en Los Ángeles, California. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Los Ángeles, ¿verdad? Le mandamos un saludo, muchos hermanos conocidos allá en Estados Unidos, les mandamos un saludo, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestros hermanos en Honduras también, nuestros hermanos en Guatemala, en Costa Rica, nuestros hermanos allá en Panamá que nos sintonizan, le mandamos un saludo muy especial. Nuestra hermana María Medina en México también, Dios me le bendiga de una manera muy especial, ¿verdad? Así el Señor bendiga todos los hermanos que poco a poco se van sintonizando, y Dios bendiga también, hermanos, a todos los amigos, ¿verdad? Que nos oyen, que siempre sintonizan. Dios les bendiga de una manera muy especial. Sabemos, hermanos, de que los tiempos que estamos viviendo son momentos duros, difíciles, hermanos. Dios bendiga a nuestra amiga Isabel Hernández, Dios le bendiga a toda la familia, un saludo. Estamos pasando momentos muy difíciles, hermanos. Prácticamente las 4 zonas del país se han visto afectadas, hermanos, por estas lluvias, hermanos, y
pues hermanos, verdad, es de clamar por nuestros hermanos, por todas esas personas que están de luto, hermano. Hay personas desaparecidas, hay personas que han quedado sin hogar, hermanos. Qué terrible todo lo que se está viendo, hermano, verdad, acá en el país. Pero es más lamentable, hermano y amigos que nos están viendo, es más lamentable ver que todo esto está sucediendo, pero el hombre no quiere dejar sus malos caminos. El ser humano no quiere dejar sus malos hábitos. En pocas palabras, el ser humano no quiere abandonar el pecado, ¿verdad? En el momento de la angustia dicen: Dios mío, ayúdame, y todo, ¿verdad? Ahí sí siempre está Dios, y sí, Dios siempre está ahí. Él mira, Él puede ver todas las cosas, ¿verdad? Él conoce el corazón de cada uno, pero la verdad, hermano, es el hombre quien no quiere entender. Así es que, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros pues no nos queda más que clamar, ¿verdad?, unos por los otros. Hay muchos hermanos enfermos, hay muchos hermanos sin trabajo, hay muchos ancianos, hermanos, muchos hogares, ¿verdad?, con diversas necesidades. Pero, hermano, nuestra obligación pues como creyentes es de llevar ese ánimo, hermano, y más que todo nosotros, Dios bendiga a nuestro hermano José Francisco Alvarado, más que todos nosotros, hermanos, como ancianos, como pastores, estamos en la obligación, hermanos, de salir y poder ver, hermanos, ayudar a nuestros hermanos que más nos necesitan, ¿verdad? Estar ahí encerrado, hermano, Dios bendiga a nuestro hermano allá desde la filial de Zacatecoluca, en el Porvenir. Dios le bendiga a todos nuestros hermanos en el Porvenir, ¿verdad? Todos esos hermanos, pastores, ancianos, que, hermanos, están ahí en su casa cómodos, tomándose una tacita de café, y tal vez, hermano, hay mucha membresía de su filial que está necesitando apoyo. Ahí es donde se reconoce verdaderamente aquel hombre que Dios ha llamado a la obra del Señor, ¿verdad? Aquel hombre que Dios ha escogido como diácono, como anciano, como pastor, como obispo. Ahí se mira, ¿verdad? Ahí se mira realmente si ese hombre está cumpliendo la labor que Dios le ha otorgado, ¿verdad? Así es que Dios nos bendiga a todos, Dios nos ayude a todos, en verdad, porque la necesidad es mucha. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y es algo verdadero. Los obreros ahora es cuando menos se deberían de ver el apoyo, es cuando más se debería de ver el apoyo en los ancianos, en los diáconos, y es lastimoso ver que de parte de muchos ancianos es poco el apoyo. Pero yo sé de que hay muchos hermanos, ¿verdad?, que están orando, que están vigilando, que están ayunando, que están ahí pendientes, hermanos, de orar, ¿verdad?, de pedir oración, de incentivar a la oración, de incentivar, hermanos, al ayuno, a pedir por nuestros hermanos, a pedir por todas esas personas, ¿verdad?, que están necesitando. Así es que, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, y pues nos hemos tomado estos minutos, hermanos, para siempre poder, hermanos, hablar de lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Dios bendiga nuevamente a todos los hermanos de la filial El Sitio del Niño. Dios me le bendiga, pues algunos rostros, algunos hogares todavía no hemos podido lograr llegar, pero poco a poco vamos a ir llegando para, hermanos, poder orar unos por los otros, ¿verdad? Así es que, hermanos, pero mientras tanto no podemos dejar a un lado, hermanos, lo que es la meditación en la doctrina, la meditación en la palabra del Señor.
Hermanos, en la última predicación, hermanos, que el Señor nos permitió dar, hablamos, hermanos, sobre lo que es el bautismo. Y hablamos mucho, hermanos, sobre el bautismo de Juan, sobre el bautismo allá en el pueblo de Israel. También hablamos mucho, hermano, sobre lo que es el bautismo, hermano, de Juan. Hablamos también sobre el mandamiento que el Señor Jesucristo dio. Ahí podemos ver, hermanos, a quién se le fue dado el mandamiento de Mateo 28, 19. Pues explicamos que ese mandamiento solo lo escucharon los 11 apóstoles, ¿verdad? Y ahora, hermanos, pues vamos a darle continuidad a lo que es, hermano, la segunda parte del bautismo, ¿verdad? Así es que de eso vamos a seguir hablando, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y para eso pues vamos a darle lectura a la palabra del Señor, hermanos. Después pues ya la oración ya la hicimos, gracias al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos, todos los amigos que poco a poco pues se van añadiendo. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel Aguirre, gloria a Dios. Un saludo muy especial para mi hermano Daniel, toda su familia, ¿verdad? Su esposa. Dios me le bendiga a nuestro hermano Daniel. Y así, hermanos, pues vamos a leer pues unos minutos. Yo sé que la mayoría, hermanos, ya conocen lo que es esto, pero, hermano, es necesario, ¿verdad? Pablo dijo que no se cansaba de repetir las mismas cosas, hermanos, para que meditáramos más en ellas, ¿verdad? Dice, hermanos, primera de Pedro, vamos a hablar sobre el bautismo que hoy en día corresponde a la iglesia del Señor, ¿verdad? Vamos a hablar, hermanos, sobre lo que es el bautismo en el nombre del Señor. De esto, hermanos, ya hace como 2 meses quizás dimos una enseñanza, pero hoy estamos procurando hacerlo un poquito más amplio, un poquito más explicado, ¿verdad? Sobre lo que es la ejecución del bautismo, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Una persona que va a ir a las aguas bautismales tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Tiene que tener, hermanos, una verdadera conversión en lo que es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Mientras tanto, no se puede llevar a unas personas a las aguas, ¿verdad? Porque, hermano, desde que Juan aparece, le dijo a los fariseos, a los escribas, hermanos, generación de víboras, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Así es que es necesario que el hombre esté arrepentido, que acepte al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su alma y perseverar en la doctrina a su cabalidad para poder llegar, hermano, a lo que son las aguas bautismales. Vamos a leer primeramente en el nombre del Señor Jesucristo, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Aquí hay una pequeña observación que dice nos salva, o sea, tiene una S ahí. Si la escritura no tuviera esa S, quisiera decir Pedro que el bautismo no salva, como muchos predicadores dicen ahora en día que el bautismo no es para salvación, y Pedro está declarando aquí a través de su carta que sí salva, ¿verdad? Dice: responde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, esto tampoco quiere decir, hermano, que a usted le da la pauta
que como no quita las inmundicias de la carne, usted puede pecar deliberadamente, ¿verdad? Y que puede hacer o vivir como se le dé la gana el evangelio, o vivir un evangelio barato a su conveniencia. No es así, ¿verdad? Aquí dice como una buena conciencia, ¿verdad? Y como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está consciente de que al ir a las aguas bautismales, usted está plenamente consciente a lo que va y sabe que en ese momento le está dando las espaldas al mundo para entregarle su vida por completo al Señor Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a tener malos pensamientos, va a tener malos deseos, pero esa va a ser su lucha, el no ejecutar las concupiscencias de la carne, ya que si usted lo lleva a una práctica, un mal deseo, hermano, una concupiscencia, ya se le convierte en pecado de muerte por ejecutar aquella acción. Si usted todo el tiempo maquina también malos pensamientos, envidia, celo, contienda en su corazón, ¿verdad? Eso son cosas que no se pueden ver, pero hermano, que el hecho que usted esté bautizado no le garantiza que usted con celos o contienda va a entrar al reino de los cielos, no, ¿verdad? Sino que está esa lucha, que llega el mal deseo, y para eso existe, ¿verdad?, lo que es la oración, para decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, quítame este mal pensamiento, y poder caminar, hermano, con una buena conciencia, como una demanda de nuestra conciencia delante del Señor. Así es que, hermanos, ahí con ese versículo aclaramos que el bautismo sí salva, es para salvación. Ese es un sello, ese es la entrada, hermano, al reino de los cielos, ¿verdad? Así es que, hermanos, vamos a leer Hechos capítulo 2, 38. Desde Hechos capítulo 2, versículo 1, desde el 1 hasta como el 38, usted se va a dar cuenta ahí, hermano. Me voy a detener un poquito aquí en el versículo 10 y lo vamos a leer. Aquí en Hechos 2 habla, hermano, sobre la venida del Espíritu Santo, donde son investidos, hermanos, del poder de Dios. Y entonces, hermano, ahí habían muchas naciones, habían, hermanos, también lo que eran prosélitos, ¿verdad? Que hoy, pues, con la ayuda del Señor vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a leer desde el versículo 8, dice en el nombre del Señor: cuando son llenos del Espíritu Santo, los apóstoles y todos los que estaban allí empiezan a hablar en diferentes lenguas, ¿verdad? Esas eran lenguas terrenales, no eran lenguas angelicales, ¿verdad? Dice, hermano: ¿cómo pues, en el versículo 8, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. O sea, hasta asiáticos habían ahí. Para que me entienda, hasta chinitos habían en ese lugar. En Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África. Imagínense, hasta africanos habían. Más de allá de Cirene y romanos. Aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. ¿Qué quiere decir eso? Que habían de muchas naciones viviendo en el pueblo de Israel. Estos residían en Israel, pero no eran judíos. Su sangre natal, unos eran de Panfilia, otros eran de Asia, otros de Capadocia, otros hermanos eran de Panfilia, de África, de Asia. O sea, ellos habían nacido en su nación, pero de alguna manera habían llegado a Israel y habían aceptado la ley del Señor y allí estaban residiendo. O sea que allí vivían. Toda esa gran multitud que estaba ahí, no eran
completamente judíos de sangre, sino que también dice en el versículo 10, dice, y romanos he aquí residente, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos eran esas personas que eran de otras naciones, pero que habían llegado al pueblo de Israel. Entonces esos que vivían en Israel cumplían la ley de los israelitas, o sea que le rendían culto al Señor Dios Todopoderoso, le rendían culto al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Entonces ellos no eran israelitas, sino que eran prosélitos, y habían prosélitos judíos, eran aquellos judíos que habían contaminado su sangre. En el libro del sacerdote Esdras, capítulo 10, desde su versículo 1 en adelante, usted se puede dar cuenta de que allí estaban judíos en la cautividad, y cuando estaban en cautividad, entonces los judíos tomaron mujeres de otras naciones y tuvieron hijos con mujeres de otras naciones, cuando la ley de Dios les prohibía desde el principio. El Señor le había dicho al pueblo que no iba a hacer alianza con otras naciones, que no tomarían mujeres para sí de otras naciones. Entonces vienen los hombres, se contaminaron, agarraron mujeres de otras naciones. Esos que nacieron ya no eran judíos 100%, porque su sangre ya nació mezclada, ya no eran judíos al 100%. La única tribu que no se contaminó con mujeres, que guardó su linaje de sangre, fue la tribu de Judá. La tribu de Judá no se contaminó, que nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá. La tribu de Judá no se contaminó. A esos que nacieron con sangre revuelta de otras naciones, que habían nacido allí en Israel, pero sus padres eran de otras naciones, esos eran prosélitos judíos. Ya no eran judíos 100%, porque su sangre ya estaba mezclada. A eso se le llamaban prosélitos, por eso ellos vivían allí. Entonces, cuando son llenos del Espíritu Santo, todos los que estaban ahí empiezan a predicar y hablaban en los diferentes idiomas de los que habían nacido. O sea, ellos podían hablar el idioma de los romanos, el idioma de los capadocios, los de Pamfilia, los de Asia. O sea, hasta chinos podían hablar, pues, porque habían asiáticos. Entonces, cuando ellos empiezan a predicar en la propia lengua que ellos habían nacido, entonces dicen los que lo estaban oyendo: ¿cómo pueden estos hablar en nuestra lengua en la que nosotros hemos nacido? Si estos son judíos, estos son israelitas. Y otros murmuraban, decían: estos están borrachos, estos están llenos de mosto. Entonces se levanta primeramente el apóstol Pedro, y luego se levantan los otros 10 con el apóstol Pedro y los otros 11 detrás de Pedro. Y Pedro le empieza a predicar a toda la gente, a toda la muchedumbre que estaba ahí. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano José Villatoro, nuestra hermana Elizabeth Sánchez, nuestro hermano César Rivas. Dios le bendiga. Un saludo a nuestro hermano César Rivas allá en la filial de Apopa, ¿verdad? Dios le bendiga a nuestro hermano. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir esto? Estos varones, empieza el apóstol Pedro a predicarles, a explicarles, y les dice: varones hermanos, estos no están llenos de mosto. Esto lo dicho por el profeta Joel, que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y usted allí lo puede seguir leyendo en todo el libro de los Hechos. Entonces nos damos cuenta de que aquí todas estas personas, no todas eran completamente judías. Primer error para todos los pastores que dicen que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo era solo para los israelitas.
así y caen en un error antibíblico. Están hablando algo, hermano, fuera de las Escrituras. Porque aquí en Hechos capítulo 2 podemos ver, hermano, la gran multitud de otras naciones que residían allí. Entonces, muchos pastores engañan a la membresía diciéndole que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo era solamente para judíos. Primer error, cayeron ahí, porque aquí nos damos cuenta de que aquí había más de 10 naciones reunidas en el discurso del apóstol Pedro. Entonces, cuando Pedro empieza a predicar, dice que todos los que estaban ahí se compungieron de corazón, o sea que recibieron el mensaje que Pedro predicó. En ese momento, Pedrito, el apóstol Pedro, nuestro hermano Pedro ya no era el mismo pescador que el Señor había encontrado allá, ¿verdad? No, allí Pedro ya no era el mismo que lo negó allá 3 veces. No, ya no era el mismo. Allí Pedrito ya había sido investido del poder de Dios. Cuando Pedro estaba hablando en ese momento, no estaba hablando Pedro, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de poder. El Señor les dijo antes de irse: váyase para el aposento alto, porque recibiréis poder. O sea, en ese momento, cuando el apóstol Pedro manda a la persona, cuando el apóstol Pedro se para y empieza a predicar, no estaba en la carne, estaba en el Espíritu, estaba lleno del poder de Dios. En ese momento se había cumplido la profecía que Jesucristo le había dado a sus apóstoles, diciendo que iban a ser llenos del poder de Dios. Entonces la gente recibe el mensaje de Pedro, y Pedro le dice a la multitud a Pedro, ¿qué vamos a hacer para que el Señor nos perdone ese pecado tan grande? Porque nosotros lo hemos crucificado. ¿Qué vamos a hacer, Pedro? Entonces Pedro le dice, vayan. Miren, vayan, lo vamos a leer en Hechos 2:38. Pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el 39: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces ahí va la gran pregunta que los pastores trinitarios hacen. ¿A quién le vamos a hacer caso? Dicen los pastores. ¿A Jesucristo o a Pedro? Dicen. Así dicen ellos, ¿verdad? ¿Quién es mayor? Dicen. ¿Cristo o Pedro? Dicen. O sea, la Escritura no se puede, hermano. Las palabras de Jesucristo no se pueden contradecir. En Mateo 28:19, Cristo le da el mandamiento a los 11 apóstoles, solamente a ellos. Solamente ellos escucharon el gran mandamiento. Entonces, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra amiga Carla Acosta. Un saludo, que vive allá en Soyapango, si no me equivoco. Un saludo, ¿verdad?, para nuestra amiga allá, en el nombre del Señor, a toda la familia. Entonces, hermanos, sucede de que si Pedro, como Jesús bien les dijo allá a los apóstoles: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús da el mandamiento allá
a los 11 nada más, oiga. Lógicamente, en medio de los 11 estaba Pedro. Entonces yo me pregunto, ¿será que Pedro se equivocó? No, no se pudo equivocar. Porque en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2 vemos que el apóstol Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de poder, no se podía equivocar. Y si se hubiese equivocado, tenía los otros 11 ahí atrás que le hubieran dicho: Pedrito, no es así el bautismo, te equivocaste, el maestro no nos dijo así. Eso hubiera sucedido, ¿verdad? Si Pedro en verdad se hubiese equivocado. Pero ¿qué resulta? Los apóstoles apoyan a Pedro. ¿Y sabes qué pasa? En ese momento se bautizaron como 3,000 personas. Solo en la primera predicación del apóstol Pedro se bautizaron como 3,000 personas y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Usted lo puede leer en todo el capítulo 2. Todo lo que le estoy diciendo está en el capítulo 2 de los Hechos. Entonces, esas preguntas de que a quién le vamos a hacer caso, ¿a Jesucristo o a Pedro? No, si el Señor Jesucristo le dio un mandamiento a los apóstoles y los apóstoles cumplieron ese mandamiento bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Mateo 28:19, en la predicación anterior explicamos que no es un bautismo. Ahí no se está bautizando a nadie. En la Biblia no existe ninguna persona bautizada de esa manera. ¿Por qué no aparece en la Biblia nadie bautizada así? Porque ese no es un bautismo. Cuando Jesús dio el mandamiento, ahí no se estaba bautizando a nadie, solo estaba dando la orden, y la orden fue cumplida aquí en Hechos 2:38. Porque ya sabemos que a la luz de las Escrituras, el Padre se llama Jesucristo, el Hijo es Jesucristo y el Espíritu Santo es Jesucristo. Cada una de esas tres manifestaciones tiene su nombre propio y su nombre es Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso. Dijo el apóstol Juan: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Por qué se le llama Hijo de Dios? Porque es nacido de mujer. Por eso se le llama Hijo. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento, dijo el apóstol Juan, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dijo Juan, en su Hijo Jesucristo. Este, dijo, es el verdadero Dios. Oiga, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan capítulo 5 versículo 21, si no me equivoco, o 20, por ahí está. Entonces, hermano, en este momento cuando Pedro ejecuta el mandamiento de Jesús, se bautizan como 3,000 personas en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo es para perdón de pecados. Si no se le invoca a una persona en las aguas bautismales el nombre de Jesucristo, no tiene perdón de pecados. Hay que invocar ese nombre que es sobre todo nombre, para que esa persona pueda tener, hermano, perdón de los pecados. Y no solamente el apóstol Pedro bautizó de esa manera, sino todos los demás apóstoles también. Y aquí le vamos a dar las citas bíblicas en esta tarde. Entonces resulta de que ya nos dimos cuenta que a través de la Biblia ese bautismo no era solamente para judíos, porque los que estaban ahí no eran judíos al 100%. Ahí
habían prosélitos también. Y en medio de esos 3,000, allí más de un asiático, más de un egipcio, más de una de Tesalónica, de Panfilia, de África, más de alguno creyó en el Señor y fue bautizado en el nombre de Jesucristo en ese momento. En medio de esos 3,000. En Hechos capítulo 8 también aparece, hermano, Felipe. Entra a Samaria. Samaria ya es un pueblo gentil, ya no es israelita. O sea que todos los habitantes esos ya no eran israelitas, sino que eran gentiles. Entonces Felipe en Hechos capítulo 9, desde su versículo, bueno, usted lo puede leer desde el 8. Desde el 8, de capítulo 8, versículo 4 en adelante. Allí, hermano, aparece el evangelista Felipe, que entra a Samaria predicando a Cristo. Pero lo vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 9 en adelante. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, o sea, en Samaria. O sea que era un brujo, pues. Y había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos. O sea que tenía engañada ese brujo a toda esa ciudad, desde el más pequeño hasta más grande, diciendo: este es el poder de Dios. O sea que el brujo le mentía a las personas y le decía que con su brujería ese era el poder de Dios, y así vivía la gente engañada. Dice el versículo 11: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, ahí va el pero, mire. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor Jesucristo, porque era el que Felipe anunciaba en Samaria. Bautizaba hombres y mujeres, no bautizaba niños. Aquí no dice que bautizaba niños, dice que bautizaba hombres y mujeres. En la predicación pasada enseñamos un poco de por qué no se bautizan los niños. Cristo se bautizó alrededor de 30 años con conocimiento. Entonces, Felipe en Samaria vemos que también bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo a hombres y mujeres. Hechos capítulo 9, usted puede leer todo el capítulo 9, donde Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo, también es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Solo para que miren. Saulo de Tarso, cuando Dios lo convierte, cuando Dios se le aparece, ya deja de llamarse Saulo y Dios le pone Pablo. Entonces el apóstol Pablo, le digo el apóstol porque él también fue constituido como apóstol. Entonces el apóstol Pablo, él sí fue bautizado en agua y fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora se lo vamos a comprobar por la Biblia, para que no diga que nosotros somos mentirosos. Hechos capítulo 9, versículo 17, vamos a leer. Fue entonces Ananías, mire, y entró a la casa, o sea, donde estaba el Saulo, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno
del Espíritu Santo, dice el versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. O sea que fue bautizado en agua. Y usted me va a decir, hermano, pero ahí no dice que fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Es cierto, aquí no lo dice. Pero antes de demostrárselo bíblicamente que se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, le voy a explicar un poco sobre el convertimiento de Saulo. Saulo de Tarso, hermano, era perseguidor de los que predicaban el nombre del Señor Jesucristo. Me voy a ir un poco rápido porque el tiempo se va veloz. Entonces este Saulo llevaba carta para, hermano, apresar a todos los cristianos que estaban en la ciudad de Damasco, hermano, el país de Roma. Entonces, cuando Saulo va en el camino, se le aparece el Señor con una gran luz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga?, le dice Saulo, bien obediente. Entonces ya el Señor le da ordenanza que se vaya para allá, hermano, para una casita. Y el Señor le habla a Ananías y le dice: Ananías, por favor, te vas a encaminar para allá donde está Saulo de Tarso, para que ores por él. Y le dice Ananías al Señor: Señor, este hombre es cruel con la iglesia. Tú has visto los males que ha hecho. Anda, Ananías, no temas, porque el instrumento mío me es este, para llevar mi nombre. Oiga, entonces va Ananías donde Saulo, ora por él, recobra la vista y es bautizado por Ananías. Esto lo confirma Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, en el capítulo 22 de los Hechos. Le vamos a dar lectura. Aquí en el capítulo 22, desde su versículo 12, o desde su versículo 1 en adelante, desde el 1 en adelante, usted puede ver cómo Saulo, o sea, el apóstol Pablo, está testificando sobre, hermano, su convertimiento. O sea, Pablo en su defensa está hablando a la multitud cómo fue llamado por el Señor Jesucristo. Y Pablo, en Hechos capítulo 22, versículo 12, versículo 10 le vamos a dar lectura. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, aquí Pablo está diciendo lo que le sucedió, ¿verdad?, a la multitud, a todos los judíos que estaban ahí, porque los judíos lo querían matar, ¿verdad?, por haber creído en el Señor. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, acercándose me dijo: hermano Saulo, le dijo Ananías, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Allá vimos que le puso las manos, oró por él y recobró la vista. En el versículo 14 dice: le dijo Ananías, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca.
porque serás testigo suyo en todos los hombres, a todos los hombres, de lo que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Alabado sea el Señor. O sea, Saulo le dice: vaya Saulo, no te detengas a la obra que Dios te ha dado para que comences tu ministerio. Levántate, bautizate invocando su nombre para perdón de tus pecados, Saulo. Entonces Pablito es bautizado por Ananías en el nombre del Señor Jesucristo. Porque dice: levántate y lava tus pecados, invocando su nombre. No dice sus nombres, no. Dice su nombre. ¿Cuál nombre? El que se le dijo a Saulo cuando Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese nombre fue bautizado Pablo. Ya le dimos la cita bíblica. Si alguno quiere seguir engañado, pues ya no es culpa mía. Y Pablo también vuelve él, hermanos, a confirmar en Romanos capítulo 6, versículo en adelante, que también ha sido bautizado en ese nombre. Dice: ¿qué pues diremos? Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta, ¿verdad? Y ahí mismo Pablo da la respuesta y dice: en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo hemos muerto al pecado? Ahí lo mismo lo vuelve a declarar Pablo en el versículo 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, oiga, en Cristo Jesús, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, Pablo ahí se echa cuenta que ha sido bautizado en ese nombre. Ya si alguien pues quiere seguir engañado, ahí ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero nosotros, nuestro deber es hablar tal y como la Biblia lo enseña, ¿verdad? En Hechos capítulo 10, desde su versículo, bueno, usted lo puede leer desde su versículo 1 hasta el versículo 48, donde hermano Cornelio, que era de Cesarea, que en ese tiempo era la capital de Roma, hermano, este Cornelio era centurión de una, hermanos, de una guardia llamada la Italiana. Este Cornelio era piadoso, era romano, pero cumplía la ley, temía al Señor y daba limosna y obedecía la ley del Señor. Entonces, pero le faltaba ser bautizado en ese nombre a Cornelio. Entonces, hermano, Dios manda al apóstol Pedro, siendo Pedro judío. Entonces Pedro va, hermanos, donde Cornelio, y le empieza a predicar a Cristo. Dios les bendiga a todos los amigos, los hermanos que se van, ¿verdad?, añadiendo a la bendición. Dios bendiga a nuestro hermano Rafa Paz, nuestro hermano Cristian, ¿verdad?, Maldonado de Honduras. Un saludo. Entonces, hermanos, le vamos a dar lectura. Yo solamente le voy a leer desde el versículo 44 le voy a dar lectura en adelante. Usted puede leer en su casa todo el capítulo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, cuando Pedro llegó donde ellos y se puso a predicarles a Cristo, dice: el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro
se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, Pedro le preguntó a todos los de la circuncisión que habían ido con él y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. No fue solamente Cornelio bautizado, sino todos los que estaban ahí con él. Hechos capítulo 19 aparece el apóstol Pablo bautizando a otros hombres, a unos hombres hermanos allí en Efeso. Aquí, hermano, yo quiero que me ponga atención a lo que le voy a decir. Por eso dimos la primera parte allá, para que entendieran. Estos que habían bautizado aquí, llega Pablo donde ellos y les dice: aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, hallando a ciertos discípulos, y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera sabemos, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga, póngale cuidado a esto. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Les preguntó Pablo a estos hombres. Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, también allí en Efeso. ¿Por qué? Porque estos hombres ni siquiera habían escuchado, hermanos, si existía el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro al ver esto, los manda a bautizar, pero Pablo les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Por qué les pregunta esto? Porque de igual manera, cuando Felipe bautizó allá en Samaria, dice la Biblia que había muchos que habían creído y que se habían bautizado, pero que no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces vino Pedro y Juan, oraron por ellos, le impusieron las manos y hasta entonces recibieron el Espíritu Santo. Entonces por eso Pablo les manda a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículo, en Santiago capítulo 2, versículo 7, vamos a ver qué dice Santiago. Santiago capítulo 2, vamos a ver qué dice Santiago, el apóstol Santiago. A ver qué era lo que entendía el apóstol Santiago. Santiago en el capítulo 2, versículo 7 dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. O sea, Santiago está dando a entender que también se nos fue invocado ese nombre que es sobre todo nombre en las aguas bautismales. Vamos a ver qué dice Juan. Juan capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Se nos ha ido el tiempo volando. Así es que, hermanos, ahí están no una ni dos, hay muchas citas bíblicas que hemos dado, donde, hermanos, hemos explicado
que los apóstoles, que la iglesia bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Si usted no tiene el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, no tiene el derecho de entrar al reino de los cielos, porque sus pecados no han sido perdonados. No lo digo yo, ¿verdad? Lo dice ahí la Biblia donde hemos leído. Así es que, hermanos, les saludo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sigamos adelante en la obra del Señor. Oremos unos por los otros. Amémonos unos a los otros. Ayudémonos, hermanos, en todo lo que podamos, ya que la necesidad es apremiante, hermanos, en este país, en estos momentos, ¿verdad? Son momentos difíciles, hermanos, que es necesario pues que clamemos unos por los otros, ¿verdad? Así es que, hermanos, espero que el Señor me les bendiga ahí en sus hogares. Les quiero pues decirles que les saludamos en el nombre del Señor. Hemos predicado un poquito sobre la doctrina del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuidemos ese sello que tenemos, hermanos. Sigamos adelante en la obra del Señor, hermanos, y que la paz y la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo more en cada uno de sus corazones.